ponente de hoy es don Rogelio Segovia Sopo, que nos hablará de los enfrentamientos jurisdiccionales entre la Casa de la Moneda de Trujillo y el Real Ejército de Extremadura en 1641. Rogelio Segovia es licenciado en Historia, poseedor del Diploma de Estudios Avanzados de la UNED y actualmente doctorando en la Universidad de Extremadura. Ha trabajado como arqueólogo en varios yacimientos de Extremadura y en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Pertenece a la directiva de la Sociedad Extremeña de Historia y de la Federación de Extremadura Histórica y ha participado en la organización de las Jornadas de Historia de Fuente de Cantos y de Jerez de los Caballeros y del Congreso Internacional sobre Órdenes Militares de Extremadura. Ejerce como profesor y jefe del Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Carande, de Jerez de los Caballeros. Y hoy nos hablará de una parte interesante de la intrahistoria de la Guerra de Separación de Portugal, con la constitución de la Casa de la Moneda de Trujillo y sus problemas jurisdiccionales posteriores con el Real Ejército de Extremadura. Rogelio. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye bien? De acuerdo. Si fuese necesario, hablaría sin el micro, pero también el micro sé que ayuda. Avanzo. ¿Estoy hacia atrás? Sí. Eso es. Muy bien, muchísimas gracias. No quisiera comenzar mi intervención sin antes dar la enhorabuena por la consecución de este ilusionante proyecto que son las Jornadas de Historia Militar de Extremadura. Felicitar la colaboración y el diseño del trabajo tanto de las instituciones como la Fundación CB, Ibercaja, la Diputación de Badajoz, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en el que es un lujo estar hoy aquí exponiendo este trabajo, y así como la Brigada Extremadura 11 y especialmente a los organizadores y diseñadores de estas jornadas, como es la Asociación de Historia Militar Alfonso IX, pues felicitando, por supuesto, a don Fernando Ortiz, Fernando de la Iglesia, Carlos Sánchez, Carlos de Andrés y a su presidente, don Julián García. Al igual que el escudo de Historia Militar de Extremadura, también soy hombre de espada, en cuanto que antes de ser profesor de Historia, pues desempeñé la función y el cargo de alférez de complemento en el CIR-Centro tras pasar por el CEFIBE de Alicante y por la Academia de Infantería de Toledo. De ahí que, posiblemente no se habrán dado cuenta, pero porto con muchísimo orgullo una de mis galones, de mis estrellas de 6 puntas, propias de alférez y que, naturalmente, junto al uniforme y hasta el sable, pues todavía conservo. Y pasamos a la pluma y para ello vamos a hablar sobre el enfrentamiento jurisdiccional que se produjo entre la Casa de la Moneda de Trujillo y el Real Ejército de Extremadura en 1641 con un colofón de algo que también sucedió 10 años después, en 1651. Hemos de decir que entendemos por jurisdicción tanto la autoridad de poder para juzgar y aplicar leyes y normas como el ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad y poder. En la Edad Moderna, y sobre todo en el siglo XVII que tratamos, no hay duda de que toda la jurisdicción se centralizaba en la figura del rey como cabeza regidora y piedra clave de la monarquía autoritaria. No obstante, el monarca no podía materialmente regir por sí mismo hasta los mínimos detalles. No se nos escapa que el volumen de trabajo era de tal dimensión que naturalmente era necesario que se produjera una delegación de funciones. Tenía que disgregar en jurisdicciones particulares, ya sea justicia, mina, mar, cabildos o a través de sus casas de moneda o su ejército. En cuanto al ámbito en el que se ejercía ese poder, la autoridad y el pueblo estuvieron trabadas en la urdimbre del día a día, siendo imposible que todos los ámbitos de una sociedad estuviesen absolutamente estancos. Por esta razón, no debe sorprender que se produjeran solapamientos en distintos espacios de actuación o en un mismo espacio geográfico, pero en el que confluyeron distintas autoridades. Permitidme que antes de entrar en el tema propiamente sobre el que versa esta investigación, no marche mucho de Badajoz, no me aleje tampoco cronológicamente, pero sí me quede en la Extremadura del siglo XVI. Y es que voy a hablar sobre un recurso literario, sobre una obra conocida en la que un capitán llamado don Álvaro de Ataide decía, es poesía, por lo tanto pues, se notará perfectamente lo que es la rima. Si vengar solicitáis por armas vuestra opinión, poco tengo que temer si por justicia ha de ser, no tenéis jurisdicción.
Y sentenciaba el mismo capitán don Álvaro: sobre mí no habéis tenido jurisdicción, el Consejo de Guerra enviará por mí. Y a esto respondía un labrador llamado Pedro Crespo, que decía: que entráis se argulla en otra jurisdicción, él entró, en mi opinión, sin ser jurisdicción suya. Y al final todo se soluciona porque entra en escena el mismísimo rey, que dice: pero vos, no es casual, no tenéis autoridad de ejecutar la sentencia que toca a otro tribunal. Supongo que todos habéis reconocido que estamos hablando de la maravillosa obra de Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, aquí en imágenes de la magnífica versión cinematográfica del cineasta Mario Camus y protagonizado, entre otros, por también los magníficos actores Fernando Fernán Gómez y Paco Rabanne. Esta obra nos sube a las tablas del teatro un enfrentamiento jurisdiccional entre el ejército y el alcalde de un cabildo, enfrentamiento que se soluciona en la figura y autoridad, en este caso del rey Felipe II de las Españas. En nuestro caso, y a partir de ahora, vamos a sumergirnos en la trama no literaria y sí real que implicó a la Casa de la Moneda de Trujillo y al Real Ejército de Extremadura en 1641, época de Felipe IV, y cuyo desenlace, como veremos, también estuvo en manos del rey, en este caso de Felipe IV, como decía. Hemos de situar el contexto de nuestro estudio, como decíamos, en el año 1641 y en la Extremadura de inicios de la Guerra de Restauración portuguesa, guerra que supuso un acontecimiento de vital importancia en el devenir histórico de Castilla, de Extremadura y especialmente de La Raya. La maquinaria que se puso en funcionamiento para llevar a buen término este enfrentamiento bélico, que en un principio erróneamente se consideró de corto alcance, activó tanto la creación del propio Real Ejército de Extremadura, como afirmó Fernando Cortés, estudioso de este ejército, como de instituciones que sirvieron para su apoyo logístico, caso de la Casa de la Moneda de Trujillo, creada ex profeso para socorrer económicamente al mismo. Esta afirmación la hemos localizado literalmente en un documento del Archivo de Simancas, entre los numerosos papeles de los numerosos legajos de la sección, en este caso de consejos y juntas de Hacienda. Y dice literalmente: Su Majestad mandó formar esta Casa de Trujillo para el pronto socorro del ejército que tiene en estas fronteras. Sinceramente, es una frase muy buscada por aquellos historiadores que intuían la estrecha relación entre ambas instituciones. Así me lo confesó el añorado Fernando Serrano Mangas, o hace muy poco el estudioso de la Guerra de la Restauración portuguesa, Rafael Valladares. Pero resulta que es aquí y ahora cuando por primera vez se cita documentalmente y de manera expresa una frase de archivo que corrobore esta intuición. Por cierto, la Casa de la Moneda de Trujillo ha sido un taller casi desconocido hasta fechas muy cercanas. Lo que se sabía se limitaba a la existencia de manifestaciones numismáticas que daban realidad a ella, pero cuya documentación de archivo era absolutamente inexistente. Existía, pero no se había localizado. Y en muchas ocasiones estas monedas se catalogaban como originarias de otras cecas, como la de Toledo, o incluso de una imaginaria ceca del Retiro, pero que ni siquiera existió. Dada la importancia que la corona concedió a la producción monetaria, el poder político buscó personas de amplia formación en sectores muy diversos, propios de una ceca, pero también de administración o de justicia. Funcionarios aptos para un trabajo tan vital para la economía de la monarquía castellana, que velase en todo momento para que esta producción monetaria no cejase de hacerse, no parase en ningún momento, ni siquiera porque se produjera algún tipo de conflicto o enfrentamiento con alguna otra justicia. La regulación del poder que tenían los directores de ceca la encontramos en algunos compendios legales, como la nueva recopilación, en concreto en el libro quinto, título 20. Y allí se detalla que estos directores de ceca, los llamados superintendentes contadores, fueron investidos de poderes que le permitían continuar con la labor de fábrica de moneda y no ser interrumpida por otros tribunales o instituciones. En este contexto situamos los conflictos jurisdiccionales que se produjeron en esta entidad fabril monetaria y en otras instituciones, como por ejemplo el Cabildo de Trujillo o el Real Ejército de Extremadura. Y como digo, siempre en relación estos conflictos a cuestiones relacionadas con la milicia extremeña. Para entender con claridad, en el devenir histórico de España y Portugal se ha desarrollado unas veces
como un único ente territorial y otras veces como dos naciones separadas. La concepción de Hispania como reino único y gobernado por un monarca único se produjo en la Edad Moderna con la unión de ambas coronas entre 1580 y 1640. Pero desde la misma unión los desencuentros se sucedieron y en 1640 los nobles portugueses decidieron romper con el Imperio hispánico, coronando al duque de Braganza, rey de Portugal, con el nombre de João IV. En cuanto a los problemas económicos para encauzar el conflicto portugués, hemos de decir que este conflicto resultó ruinoso desde el punto de vista económico, sobre todo para Castilla, alargándose este conflicto desde 1640 a 1668. En el año 1641, recién comenzada, se determinó que era de absoluta necesidad obtener fondos de modo inmediato y se pensó que la vía más eficaz para ello pasaba por fabricar nuevas monedas. Sin embargo, la monarquía castellana era deficitaria incluso del cobre necesario para esta nueva acuñación y se optó por multiplicar el valor facial de cada moneda mediante un resello. Es decir, es como si ahora el Gobierno decide que cada euro valga 5 euros, marcando cada uno de ellos con un punzón de sobrevalor y así multiplicar el poder adquisitivo del Estado. En realidad encubría un sistema fiscal sobre la propia tenencia de estas monedas mediante una argucia consistente en que al año siguiente o a los 2 años como mucho se producía una deflación, una vuelta atrás, pero eso sí, sin la devolución del dinero que los ahorradores habían entregado para su resello. Obviamente, llegar a soluciones tan extremas, el resello, se debía a la extrema estrechez que el Imperio hispano sufría con tantos frentes abiertos, o sea, en Europa continental, Flandes, Alemania, Francia, o ya dentro de la península ibérica, como Cataluña, Portugal e incluso sublevaciones de los nobles en Andalucía. Insistimos que este es el contexto donde se sitúa tanto la reforma del resello de la moneda como la fundación de la Casa de la Moneda en Trujillo, siendo muy plausible considerar que estas instalaciones monetarias no se hubiesen creado de no haberse iniciado la Guerra de Restauración. Hago un breve inciso en cuanto a la relación entre la Casa de la Moneda de Trujillo y el Real Ejército de Extremadura. Y es que esta ceca únicamente fabricó o reselló monedas de cobre. No reselló ni fabricó, obviamente, no pudo resellar, pero no fabricó ni moneda de oro y plata que sí fue destinada al resto de ejércitos, al ejército de Cataluña y a los ejércitos que estaban fuera de la frontera peninsular. Pero el ejército de Extremadura, el Real Ejército de Extremadura, hubo de aguantarse, teniéndose que recibir como sueldo dinero de cobre. Las razones son sumamente interesantes, pero obviamente no podemos entrar en ellas por cuestión de tiempo y también de temática. La Real Casa de la Moneda, en un principio, se consideró oportuno fundarla en Mérida. Y aquí comenzamos con uno de estos primeros conflictos. En Extremadura no existía ninguna moneda, aunque en la Edad Media sí hubo, pero en la Edad Moderna no había ninguna ceca expresamente en la provincia, en la zona de Extremadura. Y las más cercanas eran las de Toledo y la de Sevilla, que estaban distantes ambas a unas 50 leguas, es decir, a unos 279 kilómetros. Un considerable trayecto que implicaba sobrecostos en el traslado de monedas desde cualquiera de estas cecas hasta el ejército. De este modo, en marzo de 1641, pues, el Consejo de Hacienda consideró oportuno, leo literalmente, que para hacer con mayor prontitud las provisiones del Ejército de Extremadura, convendría disponer que el vellón que hay en esta provincia se reselle en ella. Y se excusa, así, embarazo, gasto y dilación de llevarlo a Sevilla y traerlo de vuelta después de su resellado. La primera propuesta presentada, en este caso por un secretario de nombre Fernando de Contreras, fue instalar esta nueva factoría en la ciudad de Mérida, al considerarla el lugar idóneo, por estar muy céntrico y también porque distintas vías de comunicación pasaban por ella. Además, y esto es muy importante, en este momento, estamos hablando de marzo de 1641, el cuartel general del Ejército de Extremadura estaba precisamente en Mérida y estaba muy necesitado de prevenciones y gastos militares. No obstante, las repetidas consultas enviadas entre los distintos secretarios de Hacienda plantearon dudas de la conveniencia o no de situarlo en Mérida. Y ahí empezamos con el primer problema. Algunos afirmaron
que la presencia de abundantes tropas castellanas, amigas, podría ser perjudicial para las propias instalaciones monetarias porque decía que era posible que el propio ejército castellano asaltase, esto literalmente del Consejo de Hacienda castellano, asaltase este lugar de fábrica de moneda y se pudieran llevar todo el fondo. O incluso que los propios soldados podrían falsificar los punzones y resellar por su cuenta lo que son las monedas castellanas, estando, por lo tanto, haciendo una acción de delincuencia. Como digo, sorprende que el Consejo de Hacienda acusase directamente a la tropa nacional de este tipo de problemas, acusándolo de poder falsificarlo o de asaltar la sala del Tesoro de una ceca. Ya veremos que, por una parte, esto solamente quedó en distintos borradores dentro del Consejo de Hacienda, no se conoció y, por tanto, ese conflicto no llegó a plantearse, pero si se hubiese sabido, obviamente hubiese creado un serio problema entre las dos instituciones. Sin embargo, para no ofender directamente al cuerpo militar, acusándolo de falsario, el mismo secretario de Hacienda, Fernando Ruiz de Contreras, puntualizó en estas afirmaciones y aclaró que no denunciaba ningún hecho delictivo, sino que advertía que en el caso de producirse, los distintos fueros y prebendas que disponía la milicia haría que estuviesen impunes. Por lo cual, para intentar no llegar a ese conflicto, lo idóneo era que no se instalase esta ceca en Mérida. Hay que tener en cuenta que incluso Felipe IV fue sensible a estas quejas que se produjeron desde el Consejo de Hacienda en cuanto a la cierta impunidad o posible impunidad de la milicia y en 1643 creó una junta con la misión de revisar estos privilegios y extraer del fuero militar algunos elementos como, por ejemplo, la delincuencia que pudiera perpetrar cualquier soldado en casos concretos, precisamente el de la falsificación de moneda. Teniendo en cuenta que la fecha es 1643 y los acontecimientos que vamos a tratar es 1641, es muy posible que tuvieran bastante peso en la consideración de esta revisión. La preocupación por situar la ciudad de Mérida demasiado cerca de la frontera, al final se optó por un cambio adentrándolo hacia la corte y en concreto se localizó como lugar más idóneo la ciudad de Trujillo. Igualmente también una ciudad con cierto porte y naturalmente con capacidad para tener esta instalación. Pero además hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que en el mismo momento en el que se cambia la decisión de Mérida por Trujillo, también se cambia el cuartel general del ejército de Mérida a Badajoz. Y, naturalmente, en Badajoz sí que no era conveniente establecer una ceca por estar, esto sí, y literalmente se dice en la documentación del Consejo de Hacienda, estaba demasiado cerca del enemigo. Por lo tanto, el peligro era el portugués y ya quitaba de todo documento un posible peligro de los soldados castellanos. Un siguiente conflicto trató sobre la leva de acuñadores, algo que sucedió entre junio y julio de 1641. Al igual que decíamos antes, los soldados que tenían prebendas, pues también los acuñadores y oficiales de una ceca también tenían sus propios privilegios que los protegía de la injerencia de cualquier otro tribunal civil externo a la propia moneda o al organigrama del Consejo de Hacienda. En este contexto nos encontramos en junio de 1641, en el que el Cabildo trujillano recibe la orden de organizar una comisión de guerra para crear una tropa, una milicia de vecinos de Trujillo para que se incorporasen al Real Ejército de Extremadura. Esta comisión está presidida por el corregidor de Trujillo, don Gutiérrez de Meneses, que acusa y manda un escrito al superintendente de la ceca de Trujillo diciéndole que algunos de los acuñadores no deberían estar dentro de este contrato de la ceca, sino que habían firmado con antelación un contrato de alistamiento con esta milicia. Pero decía que se había escudado en, después de haber firmado, esconderse dentro de lo que es la Casa de la Moneda para eludir sus obligaciones de alistamiento con esta tropa. La cuestión es que el superintendente de la ceca, don Andrés de Villarán, recibió la carta del consistorio en el que decía que debería romper el contrato que había hecho con estos acuñadores porque con anterioridad hay un contrato con la milicia. Pero el superintendente
no solamente se negó, sino que se propuso mostrar sus atribuciones especiales y defender tanto a la CECA como a todos sus subordinados. Hizo redactar una respuesta al corregidor diciéndole que su petición era una injerencia en su ámbito de poder y que la decisión de contratar o rescindir un compromiso laboral de cualquier trabajador de CECA correspondía únicamente a él por delegación del rey. La Comisión Municipal Trujillana para la Leva se ratificó en declarar que había nombrado soldados a vecinos que ahora eran acuñadores, pero antes eran soldados de milicia. Y el superintendente siguió negándose, esto es el envío de carta a carta, que por fortuna hemos localizado todo el proceso dentro de lo que son la documentación en el archivo de Simancas, pero de una manera totalmente suelta, pero lo hemos localizado y reconstruido, y decía en concreto el superintendente al corregidor: cosa que tanto importa para el servicio, es decir, la fabricación de moneda, y particularmente en el socorro de los ejércitos de frontera de Portugal, y por esta razón me niego a prescindir de mis obreros. Los regidores municipales, en réplica, le explicaron que uno de los operarios no debería ser tan importante cuando, en el momento de alistarlo, había manifestado que era un hombre que solo vivía de la caza con una escopeta que tenía. Y además también le advertía que era conocido por todos que la labor de monedas en la CECA era excesivamente escasa y que, por lo tanto, podía prescindir de algunos acuñadores que ilegalmente había contratado. Naturalmente, el desencuentro entre instituciones y la respuesta del corregidor no se hizo esperar, y ante la exhibición de los privilegios particulares del oficio de monedero, afirmó que el comportamiento de uno de los acuñadores, por ejemplo, de uno de nombre llamado Juan Luis, pues era torticero porque se había metido dentro de la CECA para escapar y, según su visión, convertirse en soldado prófugo. Pero además decía que había mandado una tropa municipal, el corregidor, para extraer a estos operarios, soldados para él, de la CECA. Pero el superintendente había echado al ejército manifestando que su Casa de la Moneda era casa franca con respecto a estos trabajadores. En este momento de enroque resulta que el superintendente avisa que va a poner todo esto en comunicación del rey, del Consejo de Hacienda y de la Junta del Resello, y a su vez el corregidor dice que lo va a poner en comunicación del rey y del conde de Monterrey, capitán, como saben, general del Ejército de Extremadura. Sin embargo, antes de llegar a estos escritos, el corregidor recibe una última carta del superintendente en la que dice que en el caso de que continúe con esta insistencia, todos los daños que se puedan producir, él, por su autoridad, el superintendente, le impone al corregidor de Trujillo una serie de multas que se cobrará de sus bienes y hacienda. No sabemos si fue un órdago, pero lo cierto es que el 10 de julio el corregidor Meneses decidió desistir de todas sus peticiones, dar por buenos los alegatos del superintendente y le escribió: yo, no entrando en esto, sacaré soldados de otro lugar, que por mí estoy llano a hacer lo que vuestra merced considere. El siguiente conflicto se produce en noviembre-diciembre de 1641, es mucho más grave y es un conflicto que se produce cuando un cuerpo de arcabuceros entra dentro de la CECA y exige se le entregue, sin ningún tipo de documentación anterior, de petición anterior por parte del Consejo de Hacienda, como dentro de la libranza, para que le diesen ese dinero. ¿Se puede considerar que es un elemento de robo por parte de la tropa castellana? En realidad no fue entendido por los propios soldados y por el propio ejército como un robo, sino como un choque de jurisdicciones porque antes, estamos hablando de noviembre y diciembre, pero antes, en septiembre, don Juan de Garay, que maestre de campo y gobernador de las armas del ejército que se juntan para Portugal, como dice tantas veces las fuentes que hemos encontrado, solicitó al secretario de Hacienda, Fernando Ruiz de Contreras, el mismo que ya hablamos de la fundación de una nueva CECA en Extremadura, primero en Mérida y luego en Trujillo, para que realizara un informe destinado a la CECA para que le aportase una cantidad de dinero. La cantidad eran 20.000 escudos y estos 20.000 escudos, además, mediante una cédula del rey, podrían conseguir hasta otros 100.000 escudos. Los 20.000 escudos lo iban a conseguir de la CECA de Trujillo, pero el documento, y aquí vemos lo que es la cédula del 19 de noviembre
firmada por el propio rey, no decía exactamente de dónde había de sacarse, sino todo lo contrario, decía que estos 100.000 escudos los podrían sacar comisarios del ejército de la parte donde pudiera haber hacienda mía o de cualquier renta que me pertenezca de esta provincia. El método de obtención de ese dinero también se especificó y decía que los comisarios podían exigirlo y lo recibirían sin réplica ni excusa allí donde lo encontrasen. Eso sí, entregando un recibo de la requisa y esta persona o institución afectada podría luego recuperarlo del Consejo de Hacienda. Sin embargo, el 27 de noviembre, don Antonio Valdés, secretario de los Consejos de Hacienda y de Castilla, había dado comisión a un personaje llamado don Juan Antonio de Mena, oficial mayor de la pagaduría del Real Ejército, para que entregase en Trujillo esta hoja de libranza que decíamos de los 20.000 escudos. Orden que sabemos, y lo hemos también conseguido, lo recibió la CECA el 9 de diciembre. Pero ese mismo 9 de diciembre, este comisario se encontró con el capitán don Tomás de Orduña, capitán de arcabuceros de a caballo, que también se encontró en Trujillo llevando poco más de 30.000 reales en monedas para ser reselladas, sobrevaloradas. La cuestión es que debieron de reunirse y hablaron y pensaron que era un lugar idóneo para conseguir más dinero del que tenían autorizado. Sabemos que con anterioridad, el 12 de septiembre de 1641, el conde de Monterrey había escrito al tesorero de Trujillo para preguntarle cuánto dinero tenía. No nos consta si el tesorero o el superintendente respondieron al conde de Monterrey. No debería haberlo hecho, porque ambos habrían incurrido en una enorme irregularidad porque solamente tenían autoridad para notificar las cantidades al Consejo de Hacienda y el Consejo de Hacienda posteriormente distribuía en libranzas ese dinero. Lo que sí sabemos es que don Tomás de Orduña, convencido de que podía reunir una gran cantidad de dinero, se presenta con sus soldados en la Casa de la Moneda de Trujillo y exige que se le dé todo el dinero contenido en su sala del tesoro. Es como se llama el lugar donde almacenaban el dinero. Obviamente, los oficiales principales, que son superintendente, tesorero y también el veedor, pues se negaron a tal entrega de dinero. Pero Tomás de Orduña volvió a exigir todo el dinero custodiado, en tanto que los oficiales reiteraron su negativa, diciendo que era dinero que librarían irregularmente y que ese sería un quebranto personal porque el Consejo de Hacienda se lo exigiría a ellos y no estaban dispuestos a pasar por esa situación. El capitán desoyó sus argumentaciones y demandó le dieran las llaves de la habitación del tesoro, que él solo entraría y lo cogería. Los oficiales, portando las llaves en la moneda, como describe literalmente, se negaron a entregarlo. Y es en ese momento cuando el capitán Tomás de Orduña ordena a los arcabuceros a que apunten a los propios oficiales para que le den las llaves. Y no solamente eso, sino que aprovechando que en ese momento había llegado un nuevo personaje, en este caso este personaje es un miembro de la regiduría de Trujillo, le pide que le ayude a entrar con las llaves en la sala del tesoro y ayudarle a sacar el dinero. Sin embargo, este personaje le pide, por favor, que tenga consideración de la situación, que puede producirse una gran desgracia, que se venga a bien y que ceje en su empeño. El capitán de arcabuceros efectivamente lo deja, no continúa con su interés, le devuelve las llaves, pide que le entregue el dinero que sí está autorizado a retirar y en esto queda la situación. Sin embargo, tiempo después, el 23 de diciembre, casi al final, pasados 2 semanas, tenemos un nuevo documento en el que el superintendente de Trujillo manda un escrito al Consejo de Hacienda y al Rey denunciando todos los hechos y pidiendo que esto no se vuelva a repetir. No nos consta la respuesta, pero la información sí sabemos que quedó registrada en la Corte y tenida muy en cuenta, como veremos a continuación. Y ya para terminar, me quedan unos pocos minutos, terminamos como conclusión diciendo que estos conflictos jurisdiccionales tuvieron un último coletazo no en 1641, sino en 1651. Tenemos que decir que la labor de la CECA de Trujillo fue discontinua, del mismo modo que fue discontinuo
los programas del resello. Por lo tanto, tenemos una continuidad de la CECA entre 1641-42, 51-52, 54-55, 58-59, 60-65 y 1680 y 1681. Por lo tanto, aunque la CECA de Trujillo se cerró en 1642, se reabrió de nuevo en 1651 y se nombró a nuevos oficiales y, naturalmente, a un nuevo superintendente que conocemos, se llamó don Jerónimo de Arredondo. Este hombre pidió de inmediato se le concediese en su nombramiento y especificase que tenía comisión privativa como juez. Escudado en esta autoridad, se atrevió a informar al Consejo de Hacienda de unos graves incidentes que parecía estaban protagonizados por la milicia castellana y pedía que se informase directamente al rey. En concreto, decía que la CECA castellana no tenía una gran labor de resello porque casi nadie llevaba sus monedas hasta la CECA para su resello. Y decía que la razón no era otra, sino que los pocos que habían llegado le informaban que distintos contingentes armados de caballería, pero del ejército castellano, estaban buscando a estos conciudadanos para robarles el dinero, sabiendo que llevaban todos sus ahorros a la CECA para su legalidad mediante el punzonado. Y, por lo tanto, pedía que esto se informase no solamente a las altas instancias del ejército, sino también al rey. Por último, tenemos que decir que la documentación de archivo no nos hemos demostrado que finalmente esa carta que escribió al Consejo de Hacienda y que quería que llegase al rey y a altas instancias militares tuviese respuesta. Pero sí tenemos, curiosamente también, afortunadamente hemos encontrado una carta fechada en febrero de 1652, recibida del Consejo de Hacienda en la CECA y que le planteó dos cuestiones sumamente importantes. Primera, el Consejo le recordaba que la Casa de Moneda de Trujillo y su superintendente tenían una amplia jurisdicción y protección ante tribunales civiles, de igual modo que su autoridad también tenía límites claros de desempeño. Y por último, y en segundo lugar, el rey le advertía al director de CECA que de seguir interesado, literalmente, en quererse entrometer en averiguar fraudes y problemas con la milicia, no solo no podía hacerlo, si no fuese solo en casos capitales. Pero además remarcaba: espero que vuestra merced gobernará la materia con tal prudencia que todo corra con satisfacción y acierto para todos. A partir de entonces, las fuentes de archivo nada dicen de nuevos enfrentamientos entre ambas instituciones, CECA y Ejército. Pero lo que sí podemos considerar es que esta última frase lapidaria, esta recomendación directa del rey, posiblemente puso fin a cualquier otra injerencia de jurisdicción que mezcló a la Casa de la Moneda de Trujillo con el Real Ejército de Extremadura. Muchas gracias.